Niños héroes de la Biblia. La niña que resucitó. Basado en Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Cuando Jesús estuvo en la tierra hizo muchos milagros, y 3 de sus milagros fueron de resurrección. Jesús y sus discípulos iban a Naín acompañados de una gran multitud. A la entrada del pueblo se encontraron con unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho que era el hijo único de una viuda. Jesús sintió compasión por ella, se acercó a la camilla y le dijo al muerto: «Joven, levántate». Y al momento el muchacho se levantó y empezó a hablar. Cuando vieron ese milagro, los que acompañaban a Jesús comenzaron a alabar a Dios. Otro milagro de resurrección fue en Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús. Cuando Lázaro se enfermó, las hermanas mandaron a llamar a Jesús. Al llegar a Betania, Jesús se enteró de que Lázaro ya estaba muerto y sepultado. Marta y María dijeron a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Ya frente al sepulcro de Lázaro, Jesús se detuvo un momento y lloró. La gente que estaba allí para consolar a las hermanas se dieron cuenta de cuánto Jesús amaba a su amigo Lázaro. Entonces Jesús ordenó que quiten la piedra que cubría la entrada de la cueva donde habían puesto a Lázaro. Pero Marta dijo que Lázaro ya olía mal porque había muerto hacía 4 días. Jesús se los volvió a pedir porque iba a hacer un milagro. Él oró a su Padre Celestial, y cuando quitaron la piedra de la entrada, él miró al cielo y dio gracias a Dios por haber oído su oración. Entonces Jesús gritó: «Lázaro, ven fuera». De pronto Lázaro salió de la cueva, envuelto en vendas con que lo habían sepultado. La gente se quedó totalmente sorprendida, no lo podían creer. Jesús les dijo: «Quítenle las vendas». Qué alegría para Marta y María tener nuevamente a su hermano. El tercer milagro de resurrección lo hizo con una niña de 12 años. Esta niña estaba tan enferma que sus padres pensaban que se iba a morir. Jairo, el papá de la niña, había escuchado hablar de Jesús y decidió pedirle ayuda. Pero no era nada fácil llegar hasta donde estaba Jesús. Era casi imposible acercarse a él, pues una multitud de gente lo seguía y lo apretaba por todos lados. Se abrió camino entre la gente y al llegar hasta Jesús se arrodilló y le pidió que fuera a sanar a su hijita. «Iré contigo», le dijo Jesús. Jairo se alegró y quería que Jesús se apurara en ir a su casa, pero la multitud avanzaba lentamente porque todos querían acompañarlo. Jairo se puso muy nervioso por la demora y la lentitud y pensaba: ¿cuánto más nos vamos a demorar en llegar a la casa? ¿Y si mi hija muere antes de que lleguemos? Y la niña murió. Pronto llegaron unos hombres desde la casa de Jairo para avisarle que la niña había muerto. Pobre Jairo. Si no hubiera sido por la lentitud de la gente que seguía a Jesús, hubiera llegado a su casa mucho antes. Pero ya era tarde. ¿En verdad era tarde? Fíjense lo que Jesús le dijo: «No tengas miedo, cree nada más». Jairo no comprendía lo que Jesús quería decir. ¿Podría él dar vida a su niña muerta? Nunca se había visto cosa semejante. Probablemente Jairo repetía esas palabras en su mente: «No tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más». ¿Qué podría hacer Jesús ahora? Pronto lo vería. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús fue con Pedro, Juan y Jacobo, y desde afuera
podía oírse el llanto. Muchas mujeres lloraban junto con la mamá que había perdido a su hijita. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, solo duerme. Algunas personas se burlaron de Jesús diciendo que estaba loco. Todos sabían que la niña estaba muerta porque ya no respiraba. Pero Jesús no hizo caso y les dijo a todos que salieran de la casa. Solo se quedaron él, sus discípulos y los padres de la niña. Entonces Jesús tomó de la mano a la niña y dijo: niña, levántate. Y la niña se levantó. Su corazón volvió a latir, sus pulmones volvieron a respirar. Estaba viva. Dale de comer, dijo Jesús a la madre. Debe tener hambre. Ahora veamos nuestro versículo a memorizar. Para ello tienes que reemplazar con las letras correspondientes los espacios de los símbolos. Vamos, inténtalo. Tú lo puedes hacer. Muy bien. Dice: Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Lucas capítulo 8, verso 50. Una vez más, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Lucas capítulo 8, verso 50. Jesús hizo un gran milagro. ¡Qué felicidad para Jairo y su familia! Así es nuestro Salvador. Él se preocupa por todos los detalles de nuestra vida, hasta del alimento que necesitamos. Jesús sabe todo acerca de cada uno de nosotros. La hija de Jairo tuvo una experiencia diferente. Ella murió 2 veces. Primero a los 12 años, cuando Jesús volvió a darle vida, y años más tarde murió de nuevo, igual que todos los demás. Cuando amamos a Jesús, la muerte no es algo triste y espantoso, sino algo hermoso. Nos dormimos en la tierra para despertar en el cielo. ¡Qué maravilla! Durante su vida en la tierra, Jesús hizo muchos milagros y sigue haciendo milagros hoy, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. El apóstol Juan dijo que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no habría lugar en todo el mundo para los libros que serían escritos. ¿Alguno de ustedes necesita un milagro? Jesús nos dice lo mismo que dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más. Gracias, Señor, por esta hermosa historia de estas 3 personas que resucitaron porque Jesucristo les dio vida. Ayúdame a creerte y a no tener miedo. Gracias por haber muerto por mis pecados. Sé que el día que yo parta de esta tierra, estaré en el cielo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.